Pasamos a la siguiente lección en la que vamos a ver cómo se alimentan los seres vivos dentro de un ecosistema. Lógicamente todos los seres vivos, incluidos nosotros, que somos un ser vivo también, necesita alimentarse para poder sobrevivir. Y entonces en un ecosistema todos los seres vivos tienen un comportamiento y una función diferente que permiten que los seres vivos podamos seguir sobreviviendo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, hay que tener en cuenta que hay de todos los seres vivos que están dentro de un entorno, con lo cual todo forma un ecosistema, pues hay unos seres vivos que producen su propio alimento. Son las plantas. Las plantas no necesitan alimentarse de nadie, producen su propio alimento gracias a las sales minerales que hay en el suelo, a la luz del sol, y así se produce la fotosíntesis. Bueno, pues esos seres vivos, los vegetales, son productores. ¿Por qué se llama productores? Porque lo que hacen es producen su propio alimento y sirven de alimento al resto de seres vivos que son los consumidores. Se le llaman consumidores porque necesitan recurrir a otros seres vivos para alimentarse, ya sea un vegetal u otro animal. Hay varios tipos de consumidores. En primer lugar tenemos los consumidores primarios, son los herbívoros, es decir, los animales que se comen los vegetales, ¿vale? Por ejemplo, los saltamontes, la mayoría de los insectos, los conejos, por ejemplo, ¿vale? Se alimentan de las plantas. Y luego tenemos los consumidores secundarios, que son los que hacen es que recurren a otros animales para alimentarse. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos, en este ejemplo, aquí tenemos el conejo que se come la hierba y aquí tenemos el zorro que se come el conejo. Lógicamente, luego hay otros consumidores que se comen a otros consumidores. Entonces podemos encontrar consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y así. Es decir, que la cadena puede ser bastante más larga porque encontramos un animal que se come a otro animal. Por ejemplo, este zorro se lo puede comer un tigre. ¿Bien? Vale. Luego tenemos los carroñeros. Los carroñeros son los animales que se alimentan de los cadáveres. Cuando un animal está muerto, pues hay animales, por ejemplo los buitres, que paran al lado del cadáver, lo pican y se lo van comiendo. Un ejemplo, aquí buitres no solemos encontrar, pero un ejemplo que hemos visto casi todos son, por ejemplo, las urracas. Cuando vamos en el coche y hay algún animal que otro coche lo ha atropellado, puede ser un conejo o algún gato que se ha cruzado por la carretera y lo han atropellado, hay veces que vemos unos pájaros negros, que son las urracas, que están comiendo esos restos de animales, esos cadáveres. Esos son los carroñeros. Carroña es materia muerta, entonces los carroñeros son los que se comen cadáveres de animales. ¿Bien? Vale. Y luego tenemos los descomponedores, que son microorganismos que se alimentan de los restos de los cadáveres. Son, por ejemplo, los gusanos. Bien, que lo que hacen es alimentarse los carroñeros no se comen todo el cadáver, dejan algunos restos. Por esos restos, cuando llevan un tiempo, sabéis que empiezan a aparecer unos insectos, unos gusanos. Bien, pues esos son los descomponedores. ¿Cómo se representa la alimentación? Pues para eso están las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias se representan con fotos de animales o con nombres o con dibujos, con una serie de flechas que indican qué animal se come a quién. Las flechas van desde el animal, mejor dicho, el ser vivo que es comido, hacia el animal que se lo come. Aquí se ve muy bien, tenemos la hierba, entonces tenemos este ser vivo que es un productor, se lo come este consumidor primario, por eso vemos la flecha que va hacia el conejo, este consumidor primario, y luego tenemos el zorro, que vemos la flecha como va hacia el zorro, que es un consumidor secundario. Si este zorro se lo comiera un león, por ejemplo, sería un consumidor terciario y tendríamos la flecha dirigida hacia el león. ¿Vale? Si luego, además del león, cuando este animal se muera, tendríamos el buitre, pues entonces aparecería una flecha hacia el buitre y es el carroñero. ¿Vale? Y luego cuando queden los restos del león aparecerían los gusanos, por ejemplo, que son los descomponedores. Tendríamos otra flecha. Por eso las cadenas alimentarias pueden ser muy largas, según el número de seres vivos, según el número de consumidores que haya. Y luego, aparte de las cadenas alimentarias, se dan las redes alimentarias. Es decir, cuando tenemos un ecosistema bastante complejo en el que hay distintos tipos de poblaciones y por tanto gran cantidad de individuos, vemos como hay seres vivos que se alimentan de otros. Entonces lo que se produce es una red alimentaria, porque a lo mejor el ser vivo que sirve de alimento a otro
puede servir de alimento a otro animal también, a otro ser vivo también, ¿vale? Para otros no y para unos sí. Entonces, esto es un ejemplo bastante complejo de una red alimentaria dentro de un ecosistema. Según los individuos que haya en el ecosistema, pues esta red puede ser más sencilla o más compleja. Pero existen siempre estas redes alimentarias porque permiten que unos seres vivos se alimenten de otro y por tanto estos seres vivos puedan sobrevivir en el ecosistema, ¿vale? Estas redes alimentarias, es decir, que un ser vivo se alimente de otro, sirve también para controlar la población. Es decir, si hay una población que sea demasiado extensa, que tenga demasiados individuos, a lo mejor puede convertirse en un problema y entonces es cuando surgen las plagas. Por ejemplo, los conejos son necesarios, pero es importante que no existan gran cantidad de conejos porque si no estos conejos se pueden comer los cultivos y entonces es una plaga. ¿Vale? Y luego también hay otros seres, entonces viene bien que haya seres vivos que se alimenten de estos conejos. Por ejemplo, con los insectos pasaría igual. Tenemos seres vivos que se alimentan de insectos y entonces hacen que estos insectos haya, pero no haya demasiados. Si hubiera demasiados insectos, pues puede haber una serie de plagas para los cultivos o para las personas que nos pueden provocar enfermedades y por tanto daños. Entonces, estas redes alimentarias lo que hacen es que todos estos seres vivos se alimenten y luego aparte se controlen para que no haya excesiva cantidad de individuos y entonces sea perjudicial para el ecosistema.